Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Dice Proverbios 16:21, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Proverbios 16:21. Ahora vamos a hablar de esta mujer llamada Abigail. Lecciones de prudencia. Y vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en esta noche. Gracias porque en lo que tiene que ver con Abigail, hay estas lecciones que hoy tenemos que tener. Enséñanos a cada uno de los que hoy en esta noche estamos viendo este tiempo con Dios y oramos, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En las páginas guerreras de estos libros históricos de la Escritura encontramos una historia muy romántica que brilla en las enseñanzas, sobre todo aquellas enseñanzas morales y espirituales. A causa del espíritu rencoroso del rey Saúl, David tuvo que vagar como un guerrillero de Israel rodeado de otros hombres infortunos. Había un estado de violencia continua en los pueblos vecinos. Aunque no existía una guerra declarada, filisteos, amonitas, sirios acudían de tiempo en tiempo después de saquear las poblaciones débiles y se volvían a su tierra con el botín. Ahí en Jueces capítulo 6, primer libro de Samuel capítulo 23, tener la protección siempre de un ejército era de gran beneficio, sobre todo el ejército era honrado, como el caso de David. Se había hecho un guardián de fronteras, pero nadie le pagaba. Por tal motivo se vio metido en grandes apuros. Al parecer esta no era su política, ni lo hacía ni siquiera por cobardía. Seguramente su elevado nivel de conciencia moral en aquellos tiempos le obligaba a no atacar a ningún pueblo pacífico sin una guerra declarada, a menos que fuera en defensa de su propio pueblo, como el caso de Keila. Justo era que si no recibía salario del rey, le ayudaran los grandes terratenientes a quienes él protegía. Con tal motivo envió una comisión al rico Nabal en los días de la fiesta de Esquileo, cuando era costumbre invitar a los amigos y enviar regalos. Pero que era muy avaro, era muy insensato, dicen que él respondió ásperamente. Y David, ante esta gran ingratitud, se encendió de ira y propuso tomar de su mano a los que no habían querido darle la buena voluntad. Esta tragedia fue evitada, ¿saben por quién? Por la esposa de Nabal, que ella era Abigail, una mujer de una inteligencia prudente. Ella preparó un regalo de cosas que pudieran ser usadas inmediatamente para aplicar y para poder saciar el hambre del pueblo que seguía a David. Más que un regalo, fueron las sabias palabras de esta gran mujer las que evitaron un sangriento conflicto. Primero, de estas virtudes que hay y que son dignas para que un hombre y una mujer imite, su humildad. Cuando llegó ante David, dice que Abigail se le echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 24. Fíjense, si alguien tan enojado con nosotros, pues David desconocía si Abigail tenía o no parte de su enojo y podía tomarla incluso por enemiga, mostrándose enojado. No nos importa humillarnos ante esa persona. La humildad que hace la comunicación puede cambiar las cosas. Hay una enseñanza cristiana
que reclama más que la antigua ley del sacrificio del orgullo. Hemos iniciado una nueva vida al lado de aquel que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11, versículo 29. Pero también en Abigail se ve su franqueza. No trata de cubrir con excusas el enojo sufrido por los siervos de David. Alguien ha objetado que no debió acusar a su esposo, que el deber de la esposa era cubrir las faltas del marido, pero en beneficio de éste decir la verdad, y las personas enemistadas supieran dar explicaciones claras del porqué de las cosas, no habría dificultad, que no tuviera arreglo. El orgullo impide siempre la franqueza. La tercera cosa que encontramos en Abigail es su aceptación de culpa ajena. Ahí en el versículo 28, después de explicar que no tuvo parte en el suceso, se hace solidaria en la culpa de su marido. De tal manera que ella lo dice que perdones a tu sierva esta falta. Declara su inocencia como carga con la culpa. ¿No es todo lo que hizo también aquel que nos amó y tomó nuestro lugar? Un Jesús que preguntó a sus adversarios: ¿quién de ustedes me acusa de pecado? En Juan 8:46. Nadie pudo hacerlo, sino solamente por medio de difamaciones se hicieron precisamente hacia Jesús. Él asumió voluntariamente, Jesús, el pecado ajeno para poder darnos vida. Este medio histórico de Abigail es el único recurso para resolver las dificultades. Cuando asumimos esa actitud, imitamos al Señor en el oprobio. Pero también en el versículo 28 vemos su prudencia precisamente de Abigail. Al aplacar la ira de una persona es conveniente decir las cosas que más le agrade, siempre que sean verdad. La exageración podría ser contraproducente. Un mundo generalmente en disputa y sacando defectos que nada tiene que ver con el asunto que se discute es un medio de poder expresar el odio y el medio de venganza. Pero el que busca la paz procede absolutamente al revés. Procura hacer sentir al que está enojado su aprecio y reconocimiento en todas aquellas cosas dignas de elogio. Es el mejor medio para desarmar al adversario. Tiene su fe en la palabra de Dios, ahí en el versículo 30. Esta es la mejor joya en el carácter de Abigail. Otras cualidades no aparecerían. Esta fe le hizo obrar como obró. Abigail podía ser esta mujer piadosa de Israel, habiendo creído las cosas que se decían acerca de David como el ungido de Jehová. Otras haber aceptado para avisar a Saúl, para que ella sabía que las promesas de Dios a David se pudieran cumplir. Esta fe la llevó a pronunciar aquellas palabras de advertencia en el versículo 31. Ella sabía que la conciencia de David era delicada. Lo había demostrado con su conducta hacia sus propios bienes, pero el hombre más noble en momentos de enojo puede hacer o decir cosas de las que luego se va a arrepentir y cuyo recuerdo le hará sufrir. Qué bien encontrar otro creyente lleno de la misma fe, de la misma esperanza, que entiende la conciencia del hermano y puede admitirlo. Abigail no podía hacer tal advertencia a su esposo porque el Nabal no era un cristiano, era más un insensato, que según su propio nombre, pero podía hacerlas a David. Nabal, eso es lo que significa, insensato. Una abnegada sumisión, ahí dice el versículo 33, la fe de esta gran mujer fue aprobada y recompensada a la luz. Y ella había dicho: cuando Jehová hiciere bien a mi siervo, acuérdate de mi sierva. Versículo 31. ¿Pronunció estas palabras pensando solamente en su hacienda o se refería a su persona, persistiendo quedar libre algún día del propio Nabal? Si fue un secreto pensamiento, calculó para muy lejos
el día que Jehová le diera el reino. Pero 9 días después ocurrió eso. Vivir en cuevas, preparar comida para 600 hombres, aunque fuera con la ayuda de 5 sirvientas, no era fácil. Ella se somete a la voluntad de Dios, con una admiración de una expresión de humildad. De aquí tu sierva para que lave los pies de los siervos de mi Señor. Equivale a decir, estoy dispuesta a todo para estar a tu lado y heredar las promesas de Dios. Estamos dispuestos a lavar los pies de los siervos de nuestro Señor, dice el anuario. No lo digo yo, para decirme el pastor está diciendo eso porque ha de querer que a él le hagan eso. No, 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 no. Si fueran los del mismo Señor Jesús, sería muy agradable, pues Él es tan puro, limpio, tan agradable en su trato, su dulce compañía. Pero los siervos, es decir, los otros cristianos, no son como Él. Estamos llenos de defectos, sin embargo, es necesario, dice Juan capítulo 13:10. Si hoy en día queremos heredar las glorias del reino, debemos procurar el bien y la honra de sus siervos, de la iglesia de Cristo, aún de cosas que cualquier sacrificio u humillación. La fe probada es la única que puede ser recompensada abundantemente. Hoy estás dispuesto o dispuesta o dispuesto a servir a nuestro Señor y nuestro Maestro. ¿Cómo saber que seré recompensada por el Señor? ¿Cómo asumo los errores de los demás, familia, iglesia, y sobre todo ante quienes no conocen al Señor? Abigail es un ejemplo de ello. En el nombre de Jesús vamos a orar hoy, en esta noche. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Padre, oramos en el nombre de aquel que dio su vida por nosotros. Habla a nuestro corazón, guíanos, dinos de lo que hay que hacer. En el nombre precioso de Jesucristo oramos. Amén. Un gusto saludarte, te veo mañana si Dios quiere. Hasta pronto. Bye.